¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Qué placer que nos acompañes junto a Daniel Ramírez. Es un placer nuevamente poder analizar lo que está haciendo nuestra selección nacional de cara a ese compromiso crucial el día de mañana ante Curazao. Daniel, te saludo. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás? A los amigos que nos acompañan a través de las plataformas de Grupo OPSA. Tengo miedo, tengo bastante miedo, pero qué bonito, ¿no? De eso se trata el fútbol, de que te agarren los nervios por un partido, es bonito. Mira. ¿Qué te Yo pasa? creo que sí, estoy nerviosa. ¿Segura también. que son nervios? Sí, son nervios. Bueno. La verdad que sí. Es un gusto. Vamos a tener pues nuestro segmento La Voz del Experto gracias a Da Vivienda. Hacen mejor pase porque sus ACH son gratis. Abra su cuenta de ahorro ya y disfrute más beneficios ahorrando con Da Vivienda. Presenta. Gracias. Entonces, gracias a Da Vivienda, presentamos a nuestra voz, a ese experto analista que tenemos. Carlos Pavón, te saludamos, Carlitos. Un placer nuevamente poder analizar y debatir lo que se viene para la selección nacional junto a Daniel Ramírez. Bienvenido. Daniel, un placer, como siempre, acompañarlos el día de hoy para, obviamente, tocar temas interesantes a lo que se viene el partido Honduras contra Curazao, Curazao-Honduras, y vamos a ver que podemos sacarle provecho a esta charla, ¿no? Sí, se viene un partido trascendental. Honduras necesita empatar o triunfar para avanzar a la siguiente ronda. Una derrota nos deja fuera de la Copa Oro en fase de grupos una vez más. Si no estoy mal, las últimas 3 ocasiones consecutivas hemos quedado fuera en fase de grupos. Con Fabián Coito, con Diego Martín y ahora sería con Reinaldo Rueda. Esperemos que eso no ocurra. Carlos, viene un partido ante Curazao, una selección muy física, tiene 2 bajas, los 2 vacunas no van a estar, pero sí tiene una figura en Locadia. Es una selección que preocupa, es una selección que debería sacarle algo más que un partido aguerrido a la selección de Honduras. ¿Debería meter la selección de Curazao en problemas a la H? Supuesto que sí. Si vimos el último resultado de la selección de Curazao contra Canadá, ¿no? Que empataron 1-1 y fue un partido de ida y vuelta, ¿no? Donde Canadá no pudo superar como se esperaba a una Curazao que ese triunfo para nosotros de la selección de la selección de Canadá hacia Curazao prácticamente nos hubiese dejado más tranquilos, ¿no? Pero ahora con la situación de que también Curazao también se puede meter a la siguiente fase, obliga más que todo a Reinaldo Rueda y sus dirigidos en no tener esa conformidad, ¿no? De haber ganado el último partido contra Salvador y que este partido va a ser fácil, nada que ver. Me parece a mí que ya lo de que se hizo contra Canadá es historia, con lo que se hizo con El Salvador es historia. Ahora hay que nuevamente comenzar de cero, rebobinar nuevamente la situación para sacarle provecho y que Curazao no sea una sorpresa, pero va a ser un partido difícil, va a ser un partido complicado. ¿A qué debe apostar Reinaldo Rueda entonces, Carlitos, el día de mañana, tomando en cuenta que ya nos han dejado eliminados en el 2019? Por cierto, nos dejaron eliminados en fase de grupos y ellos clasificaron a la siguiente ronda. Ya tenemos un antecedente de ellos, ¿no? Que son jugadores que prácticamente la mayoría militan en Europa, y a lo que tiene que apostar el profe Rueda es a la posición de pelota, que contra El Salvador no se vio mucho. Salvador fue un poco superior a la nuestra en la posición de pelota, y contra Curazao va a ser fundamental la tenencia de pelota, el proceso del balón, darle vuelta de un lado a otro, no competirle de tú a tú a una selección que sabemos que nos va a ganar en velocidad, en potencia y en juego aéreo. También va a ser fundamental el no cometer tantas faltas alrededor del área. Va a ser importantísimo que los jugadores sean conscientes de eso. Me imagino que ya han de haber visto los videos de la selección de Curazao, el potencial que tienen, y bueno, Honduras tiene que jugar muy bien, balón abajo, al pie, ser más dinámico y aprovechar sobre todo los errores que pueda cometer Curazao, ¿no? Porque sabemos que las selecciones del Caribe, esa es una de las dificultades que tienen, cometen muchos errores
y ahí es donde hay que aprovecharlos para que a lo largo del partido no te vayan a complicar el resultado, ¿no? Y esperemos que no lo compliquen, pero sí hay algo que me preocupa, Carlos, Claudia, el ataque, Carlos, porque en el partido ante El Salvador tuvimos que 2 oportunidades, las 2 las concretamos, en efectividad anduvimos bien, pero en cuanto a elaboración de jugadas de peligro, no estuvimos tan bien. La posesión la tuvo El Salvador y no hubo tantas jugadas de peligro por parte de los nuestros. El guardameta de El Salvador no fue figura, ni mucho menos, pero contra Curazao sí siento que necesitamos un poco más. Carlos, ¿sobre quién recae la responsabilidad de que el ataque de Honduras funcione este martes ante Curazao? Créeme que revisando muy bien el partido anterior contra El Salvador, ya tú lo dijiste muy bien, Dani, prácticamente El Salvador se adueñó del partido, tuvo la posesión de la pelota. Honduras fue contundente, a pesar de las pocas oportunidades que tuvo, fue contundente, aprovechó el biotipo que tenemos contra El Salvador, la velocidad, la potencia, y va a ser todo lo contrario contra Curazao, ¿no? Porque a los de Curazao en velocidad no les vamos a ganar, en cuerpeo tampoco les vamos a ganar. Entonces ahí tiene que ejercer la inteligencia, ¿no? Desde los jugadores, tanto de Álvarez, de Edwin Rodríguez, el mismo Romel Kioto, los que estén en la mitad de la cancha, Kervin Arriaga, David Flores, es ahí en la mitad de la cancha va a ser fundamental la posesión de pelota, el cambio de ritmo, como el gol que se hizo contra El Salvador de Romel Kioto, la triangulación de Kervin a Álvarez, Kioto, Edwin Rodríguez nuevamente descargó con Kioto y la potencia ahí le sacó provecho. Los espacios van a ser fundamentales, así que me parece que los jugadores, que me imagino que va a repetir cuadro el profe Rueda, esos jugadores de medio campo van a ser fundamentales, como te decía, los que tienen buen pie, Edwin Rodríguez, Jorge Álvarez, y aprovechar los espacios que puedan dejar los jugadores de Curazao para una posible acción de peligro para que Romel Kioto, al igual también que Benguche, aprovechen esas oportunidades. ¿Debe salir Arboleda o Benguche? Tomando en cuenta la potencia y la altura de los jugadores de Curazao. Buena pregunta esa, fíjate. Justin entró muy bien, la verdad, entró muy bien. Creo que entre Justin y Benguche tienen un juego parecido. Creo que yo me la jugaría al principio con Benguche para que me los canse un poquito a los de Curazao y ya después ahí tendría la posibilidad de poder ingresar a Justin Arboleda, porque de cambio entra muy bien Justin, es un jugador que retiene muy bien la pelota, pero repito, es un juego similar también al que hace Benguche, solamente que Benguche tiene que estar más atento, más concentrado para aportar esa cuota de retención de pelota, proteger muy bien el balón para la llegada de sus compañeros de mediocampo. Carlos, y hablamos posterior al partido contra El Salvador de figuras puntuales como Luis Santamaría, como Julián Martínez, como Dixon Ramírez, que son 3 futbolistas que de repente no tienen tanto el foco de atención y que lo hicieron de buena forma ante El Salvador. ¿Cómo hacer, Carlos, para que estos futbolistas, al menos 2 de ellos, entenderíamos serían titulares ante Curazao, tengan la responsabilidad suficiente para utilizar ese ímpetu, ese momentum, esos buenos comentarios, esos aplausos para mejorar su fútbol y que no se les vaya a subir los humos a la cabeza y que pueda perjudicarles en un partido tan importante? También es algo importante eso, ¿no? La parte mental, ¿no? Ya habíamos cuestionado un poco lo que sucedió contra Canadá, cómo iban a reaccionar los muchachos el partido contra El Salvador, más que todo en la parte mental. Lo hicieron muy bien, se vio la actitud totalmente diferente a la de contra Canadá. Y hoy va a ser igual, ¿no? Creo que estos jugadores puntuales que tú mencionaste, que han tenido pocos partidos con selección, y que para mí Julián Martínez, el mismo Luis Santamaría, Dixon que entró de cambio, lo han hecho muy bien
y eso que les sirva de motivación más que todo, ¿no? O sea, se ve el buen grupo que hay en la selección, se ve que obviamente el ganar trabajas mucho mejor y esperemos que esa alegría, esa actitud, y aparte que ya saben cuál es la manera de poder actuar, ¿no? Ya saben cuál es el camino a seguir para tener buenos resultados. Un equipo bien unido, un equipo trabajador y obviamente también la contundencia será fundamental el día de mañana. Yo repetiría 11 titular que salió contra El Salvador, no sé vos. ¿Lo repetirías? Sí, equipo que gana no se toca. Claro, lo repetiría, no se toca. Carlos. Equipo que gana no se toca. Sí, equipo que gana no se toca. Lo de Santa María, muy bueno. Lo de Julián, lo de Denil. Sí, es que Denil, o sea, yo me pongo a jugar a la parte de Denil Sí, y me hace ver bien. correcto. Es sensacional lo de Denil Maldonado. Sí hubo una variante, Carlos, Claudia, en los primeros minutos del encuentro. Estamos acostumbrados a ese 4-2-3-1, ¿no? Dos contenciones con Kervin y Davy. Más adelante, sea Jorge, sea Edwin, sea Alexi Vega, como el partido ante Canadá. Pero contra El Salvador hubo una variante en la mitad de la cancha. Pasó de 4-2-3-1 a 4-3-3 con Davy clavado y como interiores Jorge Álvarez con Kervin Arriaga. Eso me parece que ayudó mucho, al menos a generarle amplitud en la mitad del terreno de juego a la selección de Honduras. Son variantes mínimas, no hay tanta diferencia entre un 4-2-3-1 y un 4-3-3. ¿Cómo viste ese funcionamiento en la mitad del terreno de juego, Carlos? ¿Será que nos mantenemos con ese 4-2-3-1, dos contenciones clavados, o Curazao nos permite utilizar únicamente a Davy Flores como contención y que tanto Álvarez como Arriaga estén un poco más sueltos? Muy bien el planteamiento del 4-3-3. Creo que en la parte de media cancha, bien clavado Davy Flores que el 5, soltar un poquito más a Kervin Arriaga y a Jorge Álvarez y que hagan diagonales, más que todo que haga diagonal. Bueno, los dos, tanto Kioto como Rodríguez, que también se juntaron muy bien en la jugada y gol, va a ser fundamental, ¿no? Que sepan cuándo ampliar y cuándo agruparse en la mitad de la cancha. Kervin a veces lo cuestiono mucho porque a veces es muy desordenado tácticamente, ¿no? Anda corriendo por todos lados, pero creo que también ahí va a faltar el llamado de atención de un Davy Flores que va a estar más parado como 5 y que esté orientando tanto a Álvarez como a Kervin para que no se estén cruzando ambos jugadores, ¿no? Porque si están cruzando, hay un solo relajo y va a haber mucho espacio, que cada jugador obtenga su espacio para sacarle provecho, ¿no? Saber cuándo ampliar la cancha y cuándo agruparse. Creo que contra El Salvador, a pesar de que no tuvimos mucha posesión y la poca posesión que tuvimos, la aprovechamos, que fue la del gol, pero contra Curazao vamos a requerir muchísima posesión, así que tiene que levantar más el juego Edwin Rodríguez, juntarse más con un jugador que ya se conoce muy bien, que es Jorge Álvarez. Va a ser fundamental esas asociaciones en la mitad de la cancha para poder sacarle ventaja a esa posición de pelota. Sí, Carlos, vamos a hablar de fútbol, de pases. Esperemos que la selección de Honduras triunfe ante Curazao y haya muchos pases buenos, como el pase que te da Davivienda. Que sus ACH sean gratis. Ahorrando con Davivienda es un golazo. Abra su cuenta de ahorro ya y disfrute todos sus beneficios con Davivienda. Seguimos hablando con Claudia Torres y Carlos Pavón. Carlos estaba recordando una conversación que tuvimos en la gran final con Héctor Vargas, director técnico multicampeón del fútbol hondureño. Le preguntaba específicamente por Carlos Chapetilla Mejía, que tenía un colochal y lo llevan a la selección con un buen nivel con Real España, regresa pelón y el profe Vargas me dice, o nos dice, desde ahí no fue el mismo Carlos Mejía, a partir de ahí bajó el rendimiento. Hoy Dixon Ramírez apareció pelón Carlos Pavón. ¿Qué es esa ridiculez, Carlos? Bueno, aquí es donde te pregunto, Carlos, porque al menos para nosotros, como fuera del espectro, fuera del plantel, lo vemos como una costumbre no
tan vistosa, se ve algo como ridículo. Como ridículo, dice la afición. ¿Cómo se vive dentro del plantel? Ayúdanos a entender por qué es que los futbolistas hacen esto, Carlos, o es algo que ya no se debería hacer, ¿consideras? No, son códigos, ¿no? Son situaciones que se viven. Solo los que fuimos futbolistas sabemos lo que representa eso, ¿no? En este caso, el debutar con tu selección. Siguen manteniendo esa situación de que el que debuta lo pelonean. Eso es de hace años y lo siguen manteniendo, ¿no? O sea, si ellos se sienten bien, si no ofenden, si no molestan a nadie, yo creo que eso para mí no influye mucho, ¿no? Y que como lo que dijo el señor Vargas, que Chapetía bajó su nivel, o sea, que era Sansón Chapetía, o que le cortaron el pelo y perdió la fuerza, o que no, son cosas que se siguen viviendo en la actualidad. ¿Qué beneficia eso, Carlos? Discúlpame, pero yo no lo logro entender todavía. Bueno, es que ese es el problema. O sea, los que fuimos futbolistas, o sea, sabemos la importancia que es debutar tanto en tu equipo como en una selección. En una selección más todavía. O sea, yo sé que para ustedes va a ser muy difícil entender eso y no comprenderlo, ¿entiendes? Pero creo que son cosas que se viven dentro de un vestidor y que si eso aumenta más la armonía, la hermandad en el equipo, yo creo que no deberíamos de cuestionar eso, ¿no? O sea, hay algunos periodistas que no les gusta, no les parece, pero eso también hay que respetarlo, porque eso es parte de la confianza que se tienen los compañeros, ¿no? Porque hay que entender de que el pelo para muchos futbolistas es importante, pero en esas instancias se adaptan a lo que hay en el grupo, pues no lo van a entender porque no han vivido, no han estado en un vestuario. ¿A cuántos peloneaste tú, Carlos? Sí, eso te iba a preguntar. Pelonear, pero sí vi muchos. Yo me salvé, por ejemplo, tanto en la selección como en el Real España, porque yo prácticamente en Real España, yo crecí en el Real España. Y en la selección, o sea, fue desde pequeño también que estuve en una selección sub-19, ahí comenzamos y ya no podía ser pelón, no podía estar pelón. Para finalizar, Carlos, tu pronóstico para el partido. ¿Por cuántos goles le vamos a ganar a Curazao? ¿5 o 6-0, Carlos? Con todo respeto, mi querido Dani, yo me conformo con 1-0. Va a ser un partido muy difícil. Va a ser un partido, yo me conformo. Yo me conformo con 1-0. O sea, tampoco somos ahorita la selección que hace muchos goles. Llegamos poco a la portería. Entonces, con 1-0 que ganemos, ya va a ser ganancia y eso te va a dar más confianza para que el profesor Rueda vaya buscando otras opciones para los próximos partidos. Yo con un empate me conformo, Claudia. No, ¿por qué sos conformista? Porque con un empate clasificamos, Claudia. No le busqué más patas al gato. Ganamos mañana. Davivienda le hace el mejor pase porque sus ACH son gratis. Abra su cuenta de ahorro ya y disfrute más beneficios ahorrando con Davivienda. Claudia. Gracias, Carlos, por este análisis en la voz del experto. Ha sido un placer siempre poder escucharte y bueno, agradecidos también a todos los que se han conectado en esta transmisión especial en la voz del experto para Carlos Pavón con 1-0, pero clasificamos. Ojalá que sí. Carlitos, gracias por habernos acompañado. Dani, saludos a todos también. Chao, chao. Bien, así llegamos al final, Daniel. Entonces, gracias a Davivienda. ¿Tu pronóstico? No, gana la selección mañana 2-0. 2-0. 2-0. ¿2 autogoles? Como sea, pero hay que clasificar, brother. Hay que clasificar. Y eso del empate, no, muy conformista. ¿Qué te pasa, empate, Daniel? No, Curazao. empate, no. 2-0, ganamos mañana. Empate. Gracias por habernos acompañado. Esa fue la voz del experto. Gracias a Davivienda. Davivienda le hace el mejor pase porque sus ACH son gratis. Abra su cuenta de ahorro ya y disfrute más beneficios ahorrando con Davivienda. Presentó